Bueno, iniciamos nuestro taller sobre contrato de arrendamiento de local comercial. Recordemos que el marco legal de este tipo de contratos es el Código de Comercio y el Código Civil, principalmente el Código de Comercio y en lo que no contenga el Código Civil se aplicarán las normas, el Código de Comercio se aplicarán las normas del Código Civil. Aquí está el nombre, la denominación del tipo de contrato, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento. A veces hacen los contratos de local comercial a 1 año, a 2 años, a 10 años. Es perfectamente válido. Acá vamos a colocar los daticos del arrendador, que es el que entrega el inmueble en arrendamiento para que la destinación sea para un local comercial, que en este contrato se debe identificar qué tipo de actividad mercantil es la que se va a desarrollar. Acá los datos del arrendatario, el deudor solidario. Recordemos que siempre vamos a hablar de deudor solidario y no de fiador, como quiera que la figura del fiador permite el beneficio de exclusión, que es no me persigas a mí, primero persigue el deudor, al deudor principal, que es el arrendatario, y en caso de que no pueda cubrir, entonces ya puedes perseguirme a mí como fiador. Entonces el fiador no nos sirve. Necesitamos un deudor solidario porque este está asumiendo las obligaciones que se desprenden del contrato de arrendamiento de local comercial en igualdad de condiciones que el arrendatario, de tal suerte que vamos a poder elegir al momento de una demanda o de un requerimiento si se lo hacemos a uno o a ambos. Entonces, esto es maravilloso porque lo que buscamos es precisamente esa garantía en las obligaciones a cargo del arrendatario. No obstante, el deudor solidario no es parte en el contrato. Recordemos que el contrato de arrendamiento de local comercial es un contrato igualmente de tracto sucesivo y hay dos partes, es bilateral. Es el arrendador, que es el que entrega el inmueble en arrendamiento, y el arrendatario, el que lo toma, el comerciante que va a desarrollar ahí una actividad mercantil. Ahora bien, otra de las características de este tipo de contrato es que es de carácter oneroso, indica el pago del precio del canon durante el lapso establecido en la duración del contrato. El valor del arrendamiento siempre vamos a colocar números y letras. ¿Qué prevalece entre números y letras en caso de que haya un error de digitación? Siempre van a prevalecer las letras. Acá vamos a indicar dónde debe hacerse los pagos. Y a diferencia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, aquí sí Orinar. podemos pactar intereses en caso de atraso, de pago con retardo, y los podemos establecer como intereses corrientes a la tasa máxima legal, establecida para ello por la Superintendencia Financiera. Eso uno lo busca en Google y nos dice el porcentaje. Y conforme el artículo 884, vamos a leerlo para tener claridad a qué nos estamos refiriendo. Bueno, artículo 884. Dice así, cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, este es el caso, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente. Si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a 1,5 veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos, el acreedor perderá todos los intereses sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72 de la Ley 45 del 90. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria. En la página de la Superintendencia siempre vamos a encontrar cuál es el interés corriente que hay para ese momento. Entonces lo vamos a poder establecer y no podemos, pues, cobrar más porque estaríamos entrando en el margen de lo que se entiende como usura. Y eso es algo que está sancionado al punto eh, de que la norma indica, bueno, ahí pierdes entonces todo el derecho al cobro de intereses. Bueno, en cuanto al IVA, recordemos que el tema del IVA, para los que estuvieron en la clase de contabilidad para inmobiliarios, claramente estipula que depende
de si está obligado o no a pagar IVA. Entonces, en ese orden de ideas y del tipo de actividad se cobrará ese impuesto. La ubicación del inmueble con la identificación de la matrícula inmobiliaria. Es clave para diligenciar este tipo de contratos que previamente nos hayan dado desde el momento el contrato de mandato, el certificado de tradición del inmueble, para validar las características y direcciones que aparecen en el certificado de tradición y poder identificar el inmueble como corresponde. Aquí en el objeto vamos a establecer cuál es el propósito de este tipo de contrato. Entonces, aquí tenemos esta redacción: el arrendador hace entrega real y material y concede el goce a título de arrendamiento al arrendatario, y este a su vez manifiesta haber recibido al mismo título el inmueble descrito en el punto 7, que es el que tenemos acá en ubicación, ¿cierto? Y que está identificado. En el punto 7 del encabezado de este documento, parágrafo: el arrendador no se hace responsable en ningún caso por los daños que puedan generarse en razón de terremotos o desastres naturales que afectaren el funcionamiento del inmueble. Recordemos que el propietario o el arrendador en este caso, pues está obligado, el arrendador, a responder por las reparaciones necesarias. Sin embargo, eh, cuando hay un caso fortuito de una fuerza mayor, en este caso si es un hecho de la naturaleza, es un caso fortuito, este tipo de situaciones pueden generar daños que requieren reparaciones necesarias, pero en este caso estamos estableciendo que el arrendador no se hace responsable. ¿En qué medida? Que tal vez no pueda económicamente entrar a reparar algo que haya sido destruido por la naturaleza. Y en ese orden de ideas, lo que hay lugar es por sustracción de materia a la resolución del contrato. Permítanme un segundo. Bueno, aquí término del arrendamiento. Siempre recomiendo que si el contrato va a ser a largo plazo, es decir, vamos a hacerlo a 10 años, no podemos establecer una penalidad de 6 meses, de 6 cánones, porque claramente le va a salir muchísimo mejor al arrendatario en el momento de una terminación sin justa causa, pues simplemente pagar esos 6 cánones en vez de allanarse al cumplimiento de la obligación principal, que es por el lapso inicialmente pactado. Entonces, la recomendación es que la penalidad sea similar a los cánones que se han fijado en el futuro. Y eso se puede hacer perfectamente porque el Código Civil nos establece que la penalidad lo que no puede hacer es superar ese 100% del valor del contrato. Entonces, dependiendo del lapso que vamos a colocar como término del arrendamiento, pues asimismo tendremos esto en cuenta al momento de pactar la penalidad. En cuanto al incremento, a diferencia del contrato de vivienda urbana, aquí podemos establecer porcentajes o podemos hablar del IPC más 2 puntos, más 5 puntos, más 3 puntos, eso de común acuerdo entre las partes. Normalmente con las inmobiliarias, eh, este tipo de cláusulas son impuestas, es decir, no hay lugar a que negocie el arrendatario. Sin embargo, no significa que no se pueda negociar. Cuando no hay lugar a negociar este tipo de incrementos, sino que son impositivos, estamos ante un contrato de adhesión y entonces el arrendatario pasa a ser un consumidor inmobiliario al cual hay que, digamos que tener todos estos aspectos en cuenta respecto a los derechos del consumidor establecidos en el Estatuto del Consumidor, respecto a la información, respecto a la publicidad, respecto a la claridad del negocio, respecto al equilibrio contractual para evitar que se pueda concluir que hay algún tipo de cláusula abusiva que finalmente se tendría por no escrita al momento de una demanda, por ejemplo. En cuanto a la forma de pago,
tranquilamente se puede pactar que paga el primer año, que paga cada 6 meses, que paga mensualmente. Lo importante es establecerlo aquí en el contrato de forma clara, expresa y hacerlo exigible. En cuanto a la destinación, es muy importante la claridad de la destinación. No es lo mismo montar un salón de belleza que un taller de motos. Por el desgaste del inmueble y claramente los permisos que se requieran para el funcionamiento de ese local comercial necesariamente deben quedar a cargo y por cuenta y riesgo del arrendatario. Eso es clave, porque si no lo establecemos, bien podría constituir una justa causa para la terminación del contrato, como quiera que el uso del suelo, pues digamos que va a ser algo que no le va a servir al arrendatario. Y el propósito del contrato de arrendamiento de local comercial es poder explotar económicamente el inmueble para un fin determinado. Entonces, esa cláusula debe quedar claramente establecida en el contrato, indicando la destinación y el tema acerca de los permisos. Hay licencias o permisos que requieren la gestión del propietario como legitimado para hacerlo ante las entidades locales. Entonces, aquí lo que tenemos que establecer es que el arrendatario deberá colocar a disposición del propietario, en este caso el arrendador, para que a su vez lo haga ante el propietario, las documentaciones necesarias para que sean diligenciadas y firmadas por el propietario para los permisos que correspondan. No obstante, serán por cuenta y riesgo del arrendatario, así como los rubros que haya que pagar para tal fin. En cuanto a las obligaciones del arrendatario, aquí es muy similar al contrato de vivienda urbana y es muy importante recalcar el tema de que no puede excusarse el no pago del canon porque entra en un tema de desempleo, en crisis económica, pandemias, epidemias, guerras, situaciones de orden público. Debe mantener al día el pago de los servicios públicos domiciliarios. Aquí no requiere que haya desconexión como sí lo exige la Ley 820 para vivienda urbana. Aquí con el atraso de un mes es suficiente para proceder a la terminación de contratos y así se establece de forma expresa. Como quiera que aquí debe mantener al día el pago de los servicios públicos, bien estaría incumpliendo una de sus obligaciones en caso de que se atrasase un mes. Cumplir con el reglamento de la copropiedad cuando son locales que están bajo propiedad horizontal. Para esto es importante siempre tener presente, tanto en vivienda urbana como local comercial, que cuando el inmueble que estamos rentando se encuentra bajo propiedad horizontal, debemos enviarle por email o en físico el reglamento de la propiedad horizontal y el manual de convivencia, y él debe acusar el recibo de estos documentos. Abstenerse de realizar actividades con materiales explosivos, entregar el inmueble recién pintado a la terminación del contrato con rodillo, lo mismo que en vivienda urbana, el tipo de color, especificar, porque claramente esa especificidad nos permite exigirle al arrendatario que no nos vaya a pintar con cal, que no nos vaya a pintar con brocha, que sea una pintura realmente acorde a cómo lo recibió, que sea tipo uno el color para que no le dejen el inmueble con diferentes colores, que pues el blanco digamos que es por regla general la forma en que se entrega y cómo se recibe normalmente. Habrán excepciones, por supuesto. Ahora bien, hay adecuaciones que los arrendatarios necesitan para poder colocar el inmueble apto para desarrollar la actividad mercantil que ellos pretenden y para la cual han alquilado el local. De tal suerte que es necesario que quede estipulado que las adecuaciones deben ser realizadas según protocolos de seguridad, como quiera que si se le está permitiendo que la realice y se le cae a un trabajador porque no le exigió el ARL, pues para evitar cualquier tipo de solidaridad por falta de estipulación clara y expresa, aquí se le hace la exigencia para que sea él el responsable de este tipo de obligaciones porque es el que tiene el control de las personas que está contratando. Que no viole derechos o cosas del medio ambiente, que no perturben a la comunidad, si hay algún tipo de fallas, es decir, no, pues hicieron la remodelación y dañaron el acueducto, o, perdón, el alcantarillado, dañaron la instalación eléctrica, pues él está llamado a reparar y a responder por estas fallas que se presenten en razón a las adecuaciones que ha realizado.
debe tener permisos. Hay mejoras o remodelaciones que implican inclusive el permiso de curaduría. Y de hecho, hay casos donde si no se gestionan estos permisos, que el legitimado para hacerlo es el propietario, si no se estipula lo que les hablé acerca de los permisos de forma inicial en las cláusulas anteriores, y además al autorizarle las mejoras, no establecemos que en caso de que se requieran licencias de autoridades administrativas o de curaduría o de la alcaldía, igualmente deben ser tramitadas, ya no solo el uso del suelo, sino respecto de las mejoras. Deberá esas licencias tramitarlas por cuenta y riesgo del arrendatario, pagando los rubros a su cargo. Si hay lugar a sanciones, deberá responder por estas sanciones. Deberá disponer toda la documentación para que el arrendador coloque a disposición del propietario la documentación para su firma con el fin de que se tramiten los permisos que corresponden o que le otorgue poder al arrendatario para tal fin, pero no cargar al propietario con la obligación, sino descargarla en el arrendatario, que es el que ha elegido el inmueble porque le parece adecuado y que quiere hacerle unas mejoras que deben ser concertadas porque no puede realizar mejoras sin autorización, y si son autorizadas, pues deben estar autorizadas bajo estos lineamientos para evitar perjuicios a largo plazo. He conocido casos donde inclusive el, el, el propietario está expuesto inclusive a sanciones millonarias que son muchísimo mayores que el mismo valor del contrato. Entonces es gravísimo. No se tendrán como mejoras a favor del arrendatario a la finalización del contrato, lo que él realice, porque normalmente cuando hacen mejoras quieren que de pronto se las descuenten de los rubros o se las reconozcan. Entonces es necesario establecer aquí que no se tendrán como mejoras a favor del arrendatario, y no podrá ser un factor para determinar el incremento anual, según lo establecido en las cláusulas anteriores, ya que acá arribita, en esta cláusula que tenemos tercera, indicamos cómo es que va a operar el incremento cada año. Hay unas prohibiciones, y es que no puede incurrir en las conductas enumeradas en este parágrafo sin que constituya un incumplimiento. Es decir, si él no cumple con estos aspectos al momento de las mejoras, si no cumple con estas obligaciones, se tendrá como un incumplimiento del contrato y dará lugar pues al pago de la penalidad que corresponde, y se deja de presente ejecutar obras de construcción que varíen la estructura y pongan en peligro la estabilidad y solidez del inmueble. Esto es clave. En muchas oportunidades hay locales que se rentan y se autorizan las mejoras, pero no se realizan los permisos o el reforzamiento de estructuras para poder realizar las mejoras que se pretenden hacer. De ahí la importancia de los permisos de forma previa. Realizar actos o ejecutar el crédito moral y material del inmueble o lugar, o ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los vecinos. Todo lo que vaya en contra de la moral y buenas costumbres, lo cual es algo subjetivo, pero digamos que en términos generales, lo que culturalmente en la época y según el momento en el que nos encontremos, afecte el inmueble. Es decir, no es que en ese inmueble hay una oficina de cobros. No, es que en ese inmueble lo que hacen es un expendio de drogas. Eso no solo coloca en riesgo, sobre todo esto último, para acciones de extinción de dominio por parte de la Fiscalía y ejecutadas por la SAE, sino que también a futuro las personas que puedan ser potenciales clientes, pues realmente al conocer este tipo de situaciones, pues va a afectar el crédito moral del lugar como tal, del local. Por lo tanto, compone un perjuicio y da lugar al cobro de la penalidad, la terminación del contrato. Almacenar, guardar, conservar o emplear dentro del el inmueble objeto del presente contrato sustancias químicas, farmacéuticas y de cualquier otro tipo que requiera permiso especial del Consejo Nacional de Superfacientes. Esta parte es fundamental. Como les digo, exponer el inmueble, y de ahí la importancia inclusive de cuando estamos haciendo el estudio de documentos, validar quién es este arrendatario y quién es el deudor solidario es fundamental para evitar situaciones que nos van a exigir como inmobiliaria una debida diligencia superior,
una debida diligencia aún más extrema. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria tiene que validar en las centrales de riesgo, o por lo menos en lo que es Internet, lista Clinton, validar qué actividad, qué ocurre, qué publicaciones pueden haber en torno a esta persona que quiere rentar el inmueble. Y en algún momento yo les comenté cómo ocurrió en la última sentencia que hubo al respecto de un inmueble donde se desarrollaron actividades que no iban en contra pues de la norma, pero quien adquiere el inmueble no fue un arrendamiento, sino una compra, había en algún momento sido puesto en Google vinculado a una noticia de lavado de activos. Y solo por esa razón, por el hecho de que eso estaba en internet y nunca se allanaron a buscar al momento de negociar con la persona, pues dio lugar a que hubiese la extinción de dominio y no hubo posibilidad de oponerse. Entonces, la inmobiliaria tiene una responsabilidad con el propietario cuando va a rentar un inmueble en la medida que tiene que probar la debida diligencia. Y esa debida diligencia es que buscó detenidamente en lista Clinton, en internet, eh, buscó pues si tiene la posibilidad de otras, digamos que como el SARLAF, como aplicativos que hay precisamente de búsqueda para validar si la persona está en algún listado específico por este tipo de actividades al margen de la ley, pues es clave. Y de ahí la importancia en muchas oportunidades de apalancarnos con una aseguradora que haga esos estudios previos, porque por lo menos podríamos entender que ellas realizan digamos que ese filtro que van a servir de soporte al momento de tener que probar en un determinado caso donde haya sido usado el inmueble para algo que tenga que ver con el narcotráfico o delitos similares que nos lleven a la extinción de dominio, probar lo que fue la debida diligencia, es decir, lo que se hizo, lo posible y aún un poco más para poder establecer que era una persona que tenía una actividad lícita, se realizaron inspecciones al inmueble. Hay inmobiliarias que inclusive tienen un oficial de cumplimiento que se encarga de validar con registro fotográfico y fílmico que efectivamente el inmueble esté siendo destinado para lo que se pactó inicialmente. Y todos estos informes y todas estas gestiones durante la ejecución del contrato es lo que va a permitirle al propietario, dado el caso de una situación de investigación o por temas de extinción de dominio, de poder oponerse para que no le sea quitado, no le sea expropiado el inmueble por tal razón. Y para ello, la inmobiliaria tiene una responsabilidad grande en ese sentido y de no cumplir con la debida diligencia y los actos establecidos para ello, pues claramente estaría inclusive el propietario en la posibilidad de repetir contra la inmobiliaria, porque si él pierde un inmueble, porque la inmobiliaria fue negligente en su gestión de investigar, de ser diligente, pues claramente deberá responderle al propietario por la pérdida del inmueble. Realizar la cesión del contrato no la puede hacer sin autorización del arrendador, vender sin notificar. Recordemos que el Código Comercio nos indica que el contrato de arrendamiento hace parte del local comercial. El local comercial es el negocio que tiene el arrendatario. El inmueble es el inmueble, pero se renta para ese local comercial o establecimiento de comercio, ¿cierto? Entonces, el comerciante, el arrendatario que es comerciante está desarrollando su actividad, él puede vender el establecimiento de comercio y por ley se sobreentiende que el contrato hace parte del establecimiento. Y nosotros podemos colocar en los contratos que se entiende por que el contrato no hace parte del establecimiento de comercio y podríamos decir, no, es que en virtud de la autonomía y la voluntad de las partes esto se puede. Sí, pero también puede haber un operador jurídico que considere que esto contraría una norma expresa del Código de Comercio y en consecuencia debe tenerse por no escrita. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda es
indicar en el contrato, si bien podemos colocar que no haga parte del contrato del establecimiento de comercio, solo se tendrá por no escrito ese aspecto en caso de que así lo considere un operador jurídico llegado a una controversia judicial, pero vamos sobre seguros cuando le estamos imponiendo que debe notificarle al arrendador cualquier venta del establecimiento del local comercial, ¿cierto? Y cuando opera la venta, si quien ha comprado va a quedar como arrendatario, no cumple con el perfil que sí cumplía a quien se le rentó inicialmente, pues conservará la solidaridad ambos, tanto el nuevo arrendatario como el anterior. No puede imponerse reajustes, ninguna de las partes puede imponerle a la otra reajustes al valor del canon, sí que haya una sentencia o por lo menos un pronunciamiento de una autoridad competente. Esto es algo que inclusive se puede dirimir los conflictos ante un centro de conciliación. Abandonar el inmueble, dar una destinación diferente, solicitar créditos o compras por medio de los contratos, por lo medio de los recibos de servicios públicos domiciliarios. Habíamos visto cómo hay algunos cupos que le otorgan a las personas que están usando los inmuebles. Entonces, una de las formas de curarse en salud o de blindarse en este tipo de posibilidades o situaciones que se presentan es oficiarle o hacer un derecho de petición tanto a la empresa de servicios públicos domiciliarios de agua, energía y gas, que no se autoriza que se otorgue ningún cupo a ningún tercero que no sea diferente del propietario, ¿no? Eso es clave hacerlo y quedar con ese soporte y el recibido. Bueno, obligaciones del arrendador. Debe entregar en debidas condiciones el inmueble, realizar las acciones tendientes al mantenimiento, que son las reparaciones necesarias, aquellas que el arrendatario le reporte de manera oportuna y que no se vuelvan por no reportarlas a tiempo locativas o que siendo locativas se vuelven necesarias, entonces pues sería a cargo del arrendatario esas reparaciones. Recordemos que las reparaciones locativas le corresponden al arrendatario. Sin embargo, hay reparaciones que vio que había, no sé, algún daño en el inmueble y no lo reporta y eso es un daño que va deteriorando el inmueble, pues ahí hay un incumplimiento del contrato porque inclusive el Código Civil indica que el arrendatario debe cuidar el inmueble como un buen padre de familia y al no hacerlo, pues está contrariando lo que manda la norma y por supuesto está generando un comportamiento que va en detrimento de los derechos y del patrimonio del propietario. Y en ese orden de ideas, probando tal situación, podremos dar por terminado el contrato con justa causa al arrendatario. Multas, él debe pagar las multas que se generen con o sin razón, porque hay copropiedades que la administración realmente impone multas, inclusive con violación del debido proceso. No obstante, él debe recobrar y hacer las acciones que considere pertinentes, pero debe pagar en principio para evitar consecuencias para el propietario. Aquí indicamos que el arrendatario autoriza de forma expresa al arrendador para que al finalizar el contrato pueda rentar el inmueble para la misma actividad. Resulta que cuando nosotros no colocamos esto, hay un inconveniente y es que el arrendatario eh, por, por, por causa del Código de Comercio y de las normas que se establecen ahí, se indica que pues no puedes usar el inmueble después de que termine esa relación comercial a otro comerciante para que haga el mismo tipo de actividad. Sin embargo, en la práctica hay zonas que solo son de talleres. Hay zonas donde lo único que funcionan son ferreterías. Hay zonas donde lo único que funcionan son peluquerías. Y pretender establecer un local con una destinación diferente, pues vuelve inviable su renta a otro arrendatario. Entonces, lo que se puede pactar es una prima comercial que indemniza o sanea esta situación desde ya o en su defecto, simplemente establecer que se va a poder establecer un, a rentar el inmueble a un arrendatario para el mismo tipo de actividad sin lugar a la causación de indemnizaciones ni pagos ni primas ni de ningún tipo. ¿Qué considero yo?
podemos establecer esta cláusula, pero la recomendación y lo ideal es que pacten la prima comercial y esta puede quedar aquí en un parágrafo que desde ya las partes pactan el pago de una prima comercial por valor de 1.000.000 de pesos. Es preferible eso a que de pronto se demande el contrato y lo que busque el arrendatario sea una indemnización superior y que esta cláusula se tenga por no escrita. ¿Por qué lo colocamos así? Porque el operador jurídico puede decir, en razón a la autonomía y la voluntad de las partes, esto se permite. Como puede indicar, claramente esto vulnera los derechos del arrendatario y la norma de forma expresa dice que no se puede rentar para una actividad similar, entonces se debe tener por no escrita. Y como estamos en un limbo porque desde el Código de Comercio tiene más años y no se ha legislado nuevamente nada y nada se dice acerca de esas zonas donde efectivamente el lugar para, vea que esto es del 71, imagínense, no se ha legislado desde el 71. Entonces, la jurisprudencia puede cambiar en cualquier momento, porque eso depende del momento político y económico y también depende del operador judicial que esté conociendo el caso. Entonces, mi recomendación es dejar esta cláusula así, pero no obstante, pueden pactar en un parágrafo que las partes acuerdan una prima comercial de tanto desde ya. Renuncia a requerimientos, bueno, que en caso de incumplimiento se puede ejecutar el contrato de inmediato. Terminado el contrato sin importar la causa, el arrendatario se obliga a poner a disposición del arrendador el inmueble teniendo buen estado de conservación y funcionamiento, así como lo recibió. De ahí que la importancia de cómo hacemos un inventario cuando le recibimos al propietario el inmueble para administrarlo, cómo entregamos otro inventario de cómo le entregamos al arrendatario cuando le rentamos y luego otro inventario de cómo le recibimos al arrendatario el inmueble y luego el último inventario y es cuando se termina el contrato de mandato, cómo le entregamos finalmente al propietario el inmueble al finalizar el contrato de mandato. Bueno. Aquí habla de la fuerza mayor y caso fortuito, habla del trasteo en caso de que no pueda, pues que el deudor solidario se pueda encargar de esto y que pueda el arrendador ingresar para retomar la posesión del inmueble. Recordemos que un inmueble abandonado es susceptible de que llegue alguien a invadirlo y empiece a ejercer la posesión con ánimo de señor y dueño. Entonces, para evitar eso se pacta esta cláusula. El cobro prejurídico es que se atrasó, incurrió en incumplimiento del contrato, pasa a cobro prejurídico y se le puede cobrar el 20% de honorarios. Recordemos que aunque esté pactado aquí en el contrato de arrendamiento, claramente él puede negarse a pagar honorarios. El asunto es que es un método de presión, como cuando un banco te dice para salir del reporte, pues tienes que ponerte al día y debes pagar honorarios de abogado. Sin embargo, sabemos que tanto la sanción penal como los honorarios de abogado finalmente son exigibles cuando opera una orden judicial o cuando hay un acuerdo conciliatorio para tal fin. Y en principio la cláusula podría hablarse de que es algo de común acuerdo. Sin embargo, ante los contratos de adhesión donde el arrendatario no tiene incidencia, esto es cuestionable. No obstante, la dejamos aquí como para que sirva de advertencia al arrendatario y se abstenga de pues incurrir en atrasos. El seguro del canon, cuando vamos a trabajar con aseguradora o afianzadora. El tema del manejo de datos, recordemos que con la ley de habeas data hay datos que son susceptibles de reserva y por lo tanto debe haber una autorización expresa de este y del deudor solidario por medio de esta cláusula para que se puedan facilitar por orden judicial o administrativa o en caso de que sea necesario reportarlo a la aseguradora. Todo lo que tenga que ver con las obligaciones que se desprenden del contrato. En cuanto a las reparaciones locativas innecesarias, lo que hacemos es prácticamente establecer cuál es el marco legal, tanto de una figura jurídica como la otra, y definir que se entenderá por reparaciones locativas aquellas que deben hacerse para arreglar los deterioros que ordinariamente se producen por mal uso del arrendatario o sus dependientes del inmueble objeto del presente contrato, como lo son mesones rayados, duchas partidas, lavamanos, y se hace entonces aquí todo un desglose de lo que puede entenderse como reparación locativa a fin de que no se tenga como necesaria y entonces evitamos la controversia. Bueno.
Esto aplicamos lo mismo. Si es una reparación locativa que se vuelve necesaria porque el arrendatario no la puso en conocimiento, este tiene que entrar a reparar y no el propietario. Bueno, el arrendador realmente, que es la persona que por ley es la que debe reparar todas aquellas reparaciones que se reputen necesarias. Se entienden por necesarias aquellas que son indispensables para el funcionamiento del inmueble para lo cual fue rentado. Si yo lo renté para parqueadero, yo no le puedo decir al arrendador, colóqueme techo porque es que no puedo usar el inmueble. No, es que usted lo alquiló como parqueadero y sabía que no tenía techo. Ah, que yo alquilé un inmueble para peluquería y resulta que esto está lleno de humedades. Ah, esas sí son necesarias y le corresponden al arrendador porque claramente no vamos a poder desarrollar una actividad mercantil en un lugar que tiene problemas de humedades o que tiene goteras, esas son necesarias, porque hacen que el inmueble se pueda explotar económicamente para la destinación para la cual se alquiló. Mejoras y reformas, esto ya lo hablamos anteriormente y es congruente con el tema de que todo lo que sea por causa de estas mejoras que afecte las cañerías, los pisos y demás, tiene el arrendatario que sanear y reparar. El arrendatario declara haber recibido el inmueble a satisfacción. Esto debe quedar no solo en el contrato, sino también en el inventario. Aquí hacemos la especificación sobre los servicios públicos domiciliarios y cómo él tiene que entrar a pagar los rubros que por reconexión se tengan que pagar. La terminación, en caso de que el arrendatario incurra en cualquiera de las previsiones escritas en este documento o no cumpla con sus obligaciones, se tiene como un incumplimiento. Entonces, si no incurre en el no pago del canon indicado en la cláusula segunda o la factura de servicios públicos, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, se produce automáticamente la terminación del contrato y da derecho al arrendador a pedir al arrendatario la entrega inmediata del inmueble. Sabemos que en la práctica nadie nos entrega inmediato, pero por lo menos establecemos ahí la forma en que debe proceder el arrendatario en el momento de un incumplimiento. Y además de la terminación del contrato y la entrega del inmueble, debe pagar la sanción penal por el incumplimiento del contrato, que en este caso, en este modelo está de 6 meses. No obstante, teniendo en cuenta el tema de la duración, mi sugerencia siempre es que si yo lo voy a hacer un contrato a 10 años, pues la penalidad no puede ser a 6 meses, porque claramente va a pagar los 6 meses y va a dejar el inmueble. Y créanme que cuando se alquila un inmueble a 10 años, hay una proyección por parte de la inmobiliaria del propietario de que va a recibir ese rubro. Entonces hay una afectación superior a 6 cánones. Durante el contrato, sus prórrogas, las partes podrán dar por terminado el presente contrato de mutuo acuerdo. Esto siempre aplica no solo para este tipo de contratos, sino para cualquier relación contractual. En ningún caso tendrá el arrendatario derecho a la retención de los inmuebles por razones de mejoras. No es que mientras no me reconozcan las mejoras, no, porque claramente se ha establecido que no se le van a reconocer y no tiene derecho a la indemnización ni reconocimiento de ellas. Los intereses, también aquí desglosamos el tema de los intereses, que básicamente es que se dé aplicación a lo que está descrito en el punto 6 del encabezado. El derecho que tiene el arrendador de ejercer esas visitas periódicas para validar que la ejecución del contrato se esté realizando en los términos pactados, y esto con mayor razón teniendo en cuenta el concepto de la debida diligencia, que se hace todavía una exigencia superior a entidades que se dedican a este tipo de negocios, es decir, las inmobiliarias, las constructoras, los abogados. Entonces hay una mayor exigencia respecto a la debida diligencia. El abandono del inmueble, la cesión de derechos. Recordemos que la cesión de derechos ocurre de forma tácita por la venta del local comercial. No obstante, debe operar la notificación. No podemos exigirle a un arrendatario que no pueda vender su establecimiento de comercio porque por ley es un derecho que tiene y no podemos coartárselo. Lo que debemos hacer es estructurar cómo debe realizar el ejercicio de ese derecho sin perjuicio de los intereses del arrendador o el propietario. Ya, ya no haga cambios. Ya no. Bueno, entrega del inmueble. Claramente tiene que entregarlo en la forma en que lo recibe. El goodwill. El goodwill es la acreditación, el buen nombre que tiene el establecimiento de comercio después de que ha tenido una permanencia superior a 2 años. Claramente no vamos a hablar de goodwill cuando no han pasado ni siquiera 2 años.
se sobreentiende que a partir de los 2 años, que es cuando surge el derecho a la renovación del contrato, es decir, no le puedo terminar el contrato salvo que hayan tres situaciones específicas que son el arrendatario incurra en un incumplimiento del contrato, artículo 518 del Código de Comercio, cuando el propietario necesite el inmueble para su propia habitación o para un establecimiento suyo que sea totalmente diferente al que está ahí el arrendatario. O tercero, cuando el inmueble tiene que ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no se pueden realizar sin que entregue el inmueble. Entonces, solo en estas tres situaciones yo le puedo pedir como arrendador el inmueble al arrendatario cuando ya ha pasado 2 años. Antes de que ocurran los 2 años, yo sí le puedo pedir el inmueble y decirle no le vamos a renovar. Y lo hago con los 6 meses de antelación que indica el contrato y no hay problema. Pero si ya han pasado 2 meses, no le puedo terminar el contrato por cualquier causa, sino solamente por estas tres que acabo de anunciar. Entonces se sobreentiende que el legislador lo que busca es la permanencia, la estabilidad del comerciante en razón a esa acreditación que se supone obró después de 2 años, donde ya hay una fidelización de la clientela, hay una acreditación moral, hay un goodwill, un buen nombre, que tiene un componente económico, pero también un componente de carácter moral. Y esto finalmente, si nada se ha dicho en el contrato, pues es susceptible de ser tasado por peritos. De ahí mi recomendación, que en la cláusula que estuvimos viendo más arriba anteriormente, se establezca que si bien es cierto, no hay lugar de indemnizaciones, las partes pactan como valor de prima comercial, un valor X que pueden desde ya estipular bajito, que puede ser que no le dé el negocio y que eso no esté dando 1 millón, no importa, es preferible ese riesgo a que el local se cotice demasiado y tenga que pagar una prima comercial bastante grande. Vallas y avisos publicitarios. Recordemos que las vallas y los avisos publicitarios requieren ciertos permisos de las autoridades locales y además componen toda una logística para su instalación y su desinstalación, de tal suerte que es importante que el arrendatario, pues digamos que se haga cargo tanto de la gestión de la instalación con la seguridad que corresponde y de la desinstalación al momento de la entrega del inmueble por finalización del contrato. En caso de que el arrendatario quiera tomar un seguro o fianza para el inmueble porque por incendios, por hurtos y demás, esos rubros son a cargo de él directamente. Em, Integralidad. La integralidad significa que si alguna de las cláusulas se entiende por no escrita y por lo tanto no se le va a dar aplicación, es inválida, por lo que sea, no hace que el resto del contrato sea, digamos que, interpretado de esa misma manera, sino que sus otras cláusulas tendrán total, plena validez. La solidaridad. Lo que hablamos del deudor solidario y del arrendatario, respecto a todas las obligaciones que se desprenden del contrato de arrendamiento, van en igualdad de condiciones. La sustitución procesal es cuando hay el fallecimiento del arrendatario o del arrendador, entonces es importante especificar que los herederos pues deben continuar con la responsabilidad asumida por las partes en el contrato. Y finalmente, la fecha en que se formaliza el documento y recuerden que las firmas se presumen auténticas en Colombia de tal suerte que podemos hacerla autenticar o no y conserva total y plena validez. Vamos a revisar acá las preguntas del chat. Me dicen, ¿cómo podemos hacer la debida diligencia si no tenemos acceso a las centrales de riesgo? Es clave que si no estamos apalancados en una aseguradora y no tenemos, por ejemplo, el SARLAF o hay ay, no me acuerdo cómo es que se llama, que le acusan los bancos y tienen los que hacen estudios de créditos. Si no manejamos esto, podemos hacer lo mínimo que debemos tener es lo de la revisión en lista Clinton, buscar en la web mirar aplicativos, por ejemplo, si tiene multas, revisar si está al día en el pago de los parames fiscales, mirar el tema de los delitos sexuales, ya se puede descargar eso por internet y es gratuito. Em, Mirar Procuraduría, antecedentes penales, todo eso es gratuito y se puede mirar en la web. La Contraloría, que son obligaciones de carácter tributario. Entonces, eso, digamos que a grosso modo, es clave al momento de probar la debida diligencia para el inicio del estudio del perfil. Pero no, la debida diligencia nos lleva más allá de lo que exige conforme los últimos pronunciamientos de la Corte
exige que tengamos que tener una constante revisión de que el inmueble esté siendo usado para lo que se contrató y no para una actividad delictiva, que efectivamente quien lo rentó sigue estando en el lugar y en caso de que esto haya cambiado hay que requerirlo para el esclarecimiento y que dé las explicaciones que corresponden y siempre tener los soportes de todas estas búsquedas y todas estas visitas porque esto es lo que va a ser clave al mostrar determinado momento esa debida diligencia, que es todavía más, digamos que más fuerte o más exigente para las personas que nos dedicamos al negocio de los bienes raíces y que administramos cartera en arrendamientos, como lo somos las inmobiliarias o los asesores inmobiliarios independientes que tienen su correspondiente matrícula de arrendador o que no teniéndola, pues se dedican a la actividad inmobiliaria. Igualmente, es algo que se exige de manera superior a quienes somos abogados y administramos propiedades. Es importante tener de presente que esto también aplica para las constructoras y para todos los que se dediquen a los negocios de los bienes raíces, la exigencia va a ser superior a una persona del común. Ténganse en cuenta que si tiene la calidad de inversionista y así se publicita en redes sociales, la debida diligencia va a ser más exigente para esa persona que para una persona del común que está rentando su inmueble, como por ejemplo un propietario que solamente está rentando su local, pues él se le exige también que valide todo esto, que tenga esas visitas periódicas, pero es menos exigente como si sería para una persona natural o jurídica que se dedique de forma exclusiva a este tipo de negociaciones. Dice, la aseguradora revisa al inquilino, pero el certificado de libertad del inmueble lo tiene la inmobiliaria. Y si somos inmobiliarias pequeñas, pues no tenemos acceso a las centrales de riesgo. No, esos aplicativos, miren, hay unos aplicativos que usan las aseguradoras y yo entiendo que pues las inmobiliarias pequeñas no tengan acceso a estos aplicativos, pero por ejemplo entre varias inmobiliarias pueden contratar eso ahí por paquetes, búsquedas. Lo que pasa es que yo en estos momentos no tengo el nombre presente, pero ellos hacen la búsqueda en las centrales de riesgo cuando por ejemplo van a solicitar créditos. Entonces son personas que ya pagan un valor mensual para que puedan acceder al sistema y uno lo que hace es que le paga por búsqueda. Entonces es un negocio para la persona, pero también es un soporte para uno al momento de tener que entrar a demostrar esa debida diligencia y de las gestiones que se realizaron, porque vamos a pedir el soporte de los pantallazos de que al momento de la renta, de la firma del contrato, la persona estaba al día, estaba ok, que durante la ejecución del contrato el inmueble se destinó para lo que se contrató y que en ningún momento se observó ninguna actuación extraña y dejar registro fotográfico y fílmico de esto es clave. ¿Por qué? Porque debe levantarse un acta y dejar una carpeta acerca de esto para evitar precisamente que se pueda reputar alguna negligencia por parte del arrendador, en este caso la inmobiliaria. Es posible que nos pueda suministrar los links de acceso a las consultas de la debida diligencia que son gratuitos. Pues en estos momentos los links yo no los tengo aquí, pero simplemente buscas en Google los que te acabé de nombrar. Policía Nacional, antecedentes judiciales, Procuraduría, antecedentes, Contraloría, antecedentes, lista Clinton o FAC y Google, simplemente ahí colocando el nombre del arrendatario del doctor Solidario. Juan Carlos, que tienes la manito alzada, ¿quién tú tienes? Doc, buenas noches. Buenas noches. Doc, es que tengo un dilema, a ver si usted me lo puede ayudar o me lo puede aclarar. ¿Sí? Tengo una casa que tiene un local abajo en el primero y en el segundo, y el tercero y el cuarto es habitacional. ¿Sí? No sé cómo hacerlo, si hacerle un contrato comercial en el primero y en el segundo, y en el tercero y en el cuarto un urbano. Pero lo que de pronto me puede llegar a pasar es que él me entregue el comercial y se quede con el urbano, pero yo no puedo dejar hacerlo así de esa manera porque es que es una casa de 4 pisos y es una entrada única, ¿sí? Entonces, en ese orden, no sé cómo manejarlo en ese sentido, si le hago un contrato urbano, pero no puedo revolver el comercial con el urbano, no tengo ahí como una idea de cómo lo puedo llegar a resolver. Pues mira, hay muchos contratos que los denominan mixtos.
Entonces colocan que es un contrato mixto porque es para habitarlo, pero también para local comercial. Ese sancocho en la práctica no le favorece mucho al arrendador. Considero yo que debes definir si vas a establecer que el piso de arriba haces un contrato de vivienda urbana y el piso de abajo, por ejemplo, se va a usar para local comercial y que ambos tienen la misma entrada. O sea, dejar en los antecedentes eso, pero que hayan dos contratos. Y aunque gocen de la misma matrícula inmobiliaria, pues establecer que es un contrato que en el primer piso es el único lugar que pueden destinar para local comercial. Y el último piso, el segundo piso es para habitarlo, para vivienda urbana. Ese sería como mi consejo en vez de hacer un contrato mixto. Porque igual, o sea, sí, yo pensé hacerle el contrato urbano y el comercial, pero en el momento dado que ellos me entreguen el comercial, pues me fregué con el local porque ellos no van a aceptar de que haya otro tipo de personas entrando en la casa y ellos viviendo arriba por más reja que haya, ¿no? Ah, no Ahí es ya para el morir. mismo, no es para la misma persona, son dos personas diferentes. No, inicialmente le voy a alquilar a la misma persona, tanto para el comercial como el urbano, pero si como voy a hacer dos contratos aparte, entonces el comercial me puede decir, Juan, no voy a dar más, te entrego el inmueble y me queda, pero me voy a quedar con el urbano. Entonces ahí se me mocha el tema con el comercial porque pues es una sola entrada y no quiero que eso me vaya a volver un conflicto, ¿sí? En alquilarle a otro y luego el otro me va a decir que entrando gente. No, Es un tema claramente allí no, como no bien, bien podrías. complicado. Claramente no se podría, digamos que rentar a otra persona al momento de que uno de los dos contratos finalicen. Yo considero que al no haber dos entradas, pues si la idea es que me entregó el local y solo quedó el de vivienda urbana para el piso de arriba, pues digamos que eso va a vulnerar el derecho a la intimidad del arrendatario. Yo creería que debes amarrar el contrato de vivienda urbana al de local comercial en la medida que el de vivienda urbana se extinga, al extinguirse el de local comercial y viceversa. Lo que pasa es que ese tipo de mezclas van a hacer que, bueno, entonces, ¿cuál de los dos tengo yo que pagarle penalidad? Pues a uno de los dos, no puedo pagarle penalidad a ambos. Sin embargo, le estoy cobrando un canon diferente por cada uno. Yo considero que es preferible decir que es para vivienda urbana y si él va a realizar, dejar estipulado en el contrato que no se permite, si no vas a hacer dos contratos, si no puedes hacer dos contratos, entonces elige uno de los dos, o local comercial o vivienda urbana. ¿Cuál es el que mejor rentabilidad le ofrece y mejor protección le ofrece al arrendatario? Y debes especificar la destinación. Y ahí está la clave. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que alquilan para vivir, pero en la parte como de la sala comedor y lo que es el garaje, a veces ponen restaurantes en zona residencial. Entonces, ¿hasta qué punto compone un incumplimiento? Pues claro, es un incumplimiento porque la destinación la cambió y claramente tiene que tener los permisos y las cláusulas de vivienda urbana son diferentes al local comercial. Pero si nos vamos a ver en la práctica, la persona lo que está haciendo es buscar la manera de tener ingresos para poder Ujú. pagar los gastos y eso incluye el canon del inmueble que rentó para vivir. Entonces, hacerle un contrato mixto, ahí no hay lugar. No hay lugar a hacer, yo creería que de cierta manera ser permisivo con que realice ese tipo de actividad siempre que no sea pues una actividad que vaya a ocasionar un perjuicio. Pero en la práctica es así, o sea, en Colombia por lo menos. Vemos que usan un inmueble para habitarlo, pero en la planta de abajo montan un mini restaurante. Y a veces rentan la casa para el restaurante, pero en el piso de arriba en una habitación vive. Sí, Entonces, sí. tengo que definir cuál de los dos contratos voy a usar, si el de local comercial o el de vivienda urbana. Y a partir de ahí establecer si tienes conocimiento de que van a realizar una actividad diferente, establecerle por lo menos por escrito que es una causal para la terminación. Aunque en la práctica no se lo termines, queda por lo menos el documento donde se le informó que no debía pues cambiar la destinación.
pero un pero poco enredado, ¿no? es Yo muy, sabe que yo, es muy complejo, Juan, es muy complejo no, porque si tú te pones a ver en la práctica, como te digo, existen los contratos mixtos, ujú. pero por más mixto que sea, si ya lleva 2 años y la persona está cumpliendo sus obligaciones de pago del canon, eh, está con la actividad mercantil, pero está viviendo arriba, ya no vive dos ni tres, sino que están viviendo 5 personas. Entonces, que eso inclusive me pasó. Hubo unos locales que se alquilaron en Bogotá y empezaron, como que la persona cayó en desgracia. Eso fue para las épocas de la pandemia. Y le tocó irse a dormir al local porque ya la casa no la podía sostener. O sea, es triste, es súper triste. Y claramente le estaba dando una destinación equivocada al inmueble. Sin embargo, yo pienso que ahí, en esas situaciones, es clave como el acercamiento, ¿no? De revisar qué está pasando y llegar a acuerdos por medio de actas de conciliación. Ahora, desde el inicio, ¿qué hacer? Tienes que elegir cuál de los dos vas a hacer, si un contrato de vivienda urbana o uno de local comercial. Y No, tienes yo que me voy, validar el permiso del uso del suelo. Si es residencial y lo vas a alquilar para local comercial, pues ahí ya entras mal, ¿no? no, el inmueble está ubicado en una parte comercial, entonces lo voy a tirar más para comercial que por urbano, Para más comercial, y si él ya bien. duerme allá, Sí, vive allá, pues exacto. Sí, no voy a revolver porque si no me voy a enloquecer, entonces lo voy a tirar comercial más bien. no, y en la Igual práctica así se cuando lo he vas a vendido, ejecutar, ¿no? en la práctica cuando tú vas a ejecutar el contrato por incumplimiento, entonces ahí, no, pero es que yo firmé dos y se te enreda la pita. O el local comercial o tienda urbana. Exactamente. Entonces, porque un contrato mixto, los derechos se contraponen. O sea, los derechos son totalmente diferentes en vivienda urbana y local comercial. Muy diferentes. Sí, no, me voy con Comenzando por comercial, los intereses, más que si bien. se atrasa en vivienda urbana no debes cobrar intereses. Exactamente. En local comercial podés cobrar depósito. En cambio, en vivienda urbana no puedes cobrar depósito. Entonces, hay derechos que se contraponen. Entonces, yo creería que sí es mejor como tirarlo por. Comercial. Es que así se lo he vendido a todo el mundo. Entonces, ya si quiere vivir usted aquí, así se lo vendo yo. Ya es cuestión de ustedes, pero se alquila solamente para temas comerciales. Sí, pues yo diría que no les expreses nada, simplemente lo alquilas como local comercial y ya lo que ellos hagan, pues digamos que después de que no sea una actividad que genere una acción de extinción de dominio, yo pienso que no hay inconveniente, pero sí es mejor por Vale, local doc. comercial, yo creería. Sí. Es más fácil Vale, cuando doc. tiene entrada independiente, aunque fuera esa entrada de caracol que está prohibida. Pero Exacto. si tuviera dos entradas, digamos que pues sería como mejor, pero Vale, no doc. la tiene, Gracias. con gusto. Bueno, ¿qué inquietudes tienen? Si no, para que vamos finalizando aquí nuestro taller de hoy. Bueno, voy a finalizar acá. Luz Ángela, Mafe, es una pregunta del contrato de la clase pasada. Qué pena que al final levanté la mano, pero ya estaba cerrando y no logré preguntar. dime. Eh, es que hay varios apartamentos que los alquilan los papás cuando vienen a estudiar los hijos. Entonces, por Sí. supuesto, el inquilino es el papá, pero quien vive es el hijo. Ujú. El ¿Qué hijo es menor problema, de edad, señora? el hijo es menor de edad, ¿cierto? No, son muchachos que vienen a estudiar la carrera, ya son muchachos mayores de edad. Ah, no, es que yo empecé mi carrera a los 16 años, entonces Ah, pensé que podía no, ser menor de edad. obviamente. No, sí hay muchachos menores de edad, pero son muy pocos, ¿sí? Pero sí, pueden tener 18, 19 años. ¿Qué Bueno, pasa en eso? mira, O su hijo. si Ujú. es menor de edad, firma el papá, colocas que va a vivir el hijo, pues sí, que va a usar el inmueble, que es estudiante, pero lo renta el papá y debe tener un deudor solidario dependiendo del valor del canon y demás. Si es mayor de edad, mi recomendación es que también figure como arrendatario.
el Pero muchacho. debe haber una cláusula adicional No, ¿cómo así cláusula adicional? que tú me Eh, dices que ponga que es menor de edad. cuando estás diciendo la destinación, estás colocando para ser habitado por María Fernanda Ruiz, quien es menor de edad y estudia en la San Buenaventura. Ah, ok. O sea, no tiene, Y no si es tiene, mayor de, y si es mayor de edad, pero pues no lo trabaja, pones, no importa que no trabaje, lo pones como arrendatario. porque Porque es que, aquí el que es arrendatario no lo es porque trabaje o no, porque tenga ingresos o no, es porque va a usar, va a que tener el derecho de usar el inmueble y disfrutarlo. Y el deudor solidario y el arrendatario son los que legalmente están obligados a responder por el inmueble y a entregarlo en debida forma en su momento. Y es bueno traer al baile al menor, porque hay menores que son para ser menores muy buenos, pero para responder muy malos y no cuidan el inmueble como corresponde, aunque finalmente el arrendatario y su deudor solidario son los que responden, pero es mejor establecer si es mayor de edad que figure si es mayor de edad que figure el estudiante como arrendatario igual que su padre, que pero es el que entonces va a pagar. tendría que el muchacho pasar papeles a la aseguradora también. Y la Bueno, si lo aseguradora vas no a me lo va a colocar con aprobar. como si lo vas a colocar con aseguradora, tienes que regirte es por la política de la aseguradora, lo que Sí, la es aseguradora te diga. Y la aseguradora te va a decir que sea el papá el que figure con el deudor exacto. solidario que ellos exijan, si exigen uno o dos, y simplemente colocan en el contrato que va a vivir ahí quién va a vivir. O sea, tienes que colocar quién va a vivir. Las personas que van a vivir, si es un estudiante, si son dos, si son 10, eso debes colocarlo. Eso sería como una recomendación para que quedara establecido quiénes van a vivir en el inmueble y que es en calidad de estudiantes para que haya un contexto como del tipo de contrato y a quién se le está rentando el inmueble. Em, Ahora bien, los menores de edad, por ser menores de edad, solo pueden figurar en los contratos por medio de sus representantes legales, entonces no tiene sentido ponerlo como arrendatario. Cuando es mayor de edad, sí. Entonces, si es con aseguradora, la aseguradora te va a decir si puede o no puede entrar como arrendatario o definitivamente simplemente colocarlo y estipular en una de las cláusulas del contrato que él solo va a vivir ahí. Y les voy a dar un ejemplo. Resulta que rentó el inmueble una pareja. Entonces quedó el esposo y la esposa como arrendatarios y la esposa como, perdón, el esposo como arrendatario y la esposa como deudora solidaria. Y en el transcurso de la ejecución del contrato, el cuñado se fue a vivir allá porque necesitó pues irse a vivir allá, no tenía dónde irse a vivir, allá lo acogieron. La pareja se divorció, de la señora se fue y el marido se fue. Y quedó el cuñado y el cuñado no figuraba por ninguna parte. Entonces, al momento de hacer el proceso de restitución, claramente hay que dirigir la demanda también con quien está en tenencia del inmueble, aunque no sea a título de arrendatario, sino que está usando el inmueble porque está viviendo en el mismo. De ahí la importancia que aunque sea vivienda urbana, todo el que vaya a vivir ahí, dicen, no, que la suegra, ponga la arrendataria. Ah, que es que la aseguradora no pasa papeles, que no, los papeles no le dan. Bueno, está bien, pero al menos coloque que va, quiénes van a vivir en el inmueble, quiénes son los que lo van a usar. Claro que esas condiciones pueden cambiar, así como el tema de las mascotas. Luz Ángela, ¿tiene la manito alzada? Pues, bueno, y otro caso que el que toma el inmueble es el hijo, porque ya la mamá es una señora mayor de edad, grandecita, entonces pues ella no tiene cómo soportar ingresos para pasar papeles a la aseguradora y quien toma el inmueble es el hijo, pero quien vive es la mamá. Ahí tengo que hacer la misma observación en el contrato. Yo considero que entre más claridad haya en un contrato es mejor. Es lo mejor que puedes hacer. Es decir, que el tomador sea Juanito, pero la que va a vivir es Perenceja, pues ponlo. Ponlo así en el contrato, que la que va a vivir es la señora. O si va a vivir él, pues que él va a vivir. Uno debe colocar quiénes van a vivir, inclusive en propiedad horizontal tienes que decir quiénes van a vivir a la administración de la copropiedad. Así, Cuando hay menores, todo, así no sea propiedad horizontal. O sea, en propiedad horizontal es obligatorio, pero sí, así sí, no sí. sea propiedad horizontal, maneja el mismo sistema.
el mismo sistema de incluir en el contrato quiénes son los que van a vivir, que luego se divorciaron o que, bueno, lo que sea que haya pasado en la familia que se agregó o se desagregó, no importa, porque finalmente una de nuestras obligaciones es validar que el contrato se esté ejecutando como quedó pactado dentro del mismo y que el uso del inmueble se esté realizando por quien se estipuló en el contrato que lo iba a usar. Porque en caso de incumplimiento, si bien es cierto, la acción ejecutiva va en contra de quien figura como arrendatario y deudor solidario, también es claro que hay que incluir al que se encuentre en tenencia del inmueble, porque si no, no le puedes hacer el lanzamiento para que lo tengamos presente. Ok. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene? Doc, ¿Verdad? tengo otra que es que, a ver si me puedes, los permisos de, digamos, de uso de suelo y todo eso no los veo en el contrato o estoy mirando mal, No, que queden a cargo del arrendatario. sí, no, los permisos del uso del suelo, le expliqué para que lo incluyan, porque, pues, digamos que el permiso del uso del suelo normalmente si tú vas a alquilar para peluquería, se supone que ya has alquilado para peluquería y está habilitado para ello. Pero yo hago la salvedad porque han habido situaciones donde el POT cambia. Entonces, si nosotros vamos a dejar que la obligación siempre quede a cargo del arrendador o no se dice nada, se entiende que le toca al arrendador gestionar. Entonces, para evitarnos eso, por eso les dije que incluyeran ese tipo Lo incluimos en la cláusula sexta, en la destinación y en lo que son permisos. Hay una cláusula que habla de permisos y licencias, que los permisos y en la licencias de sexta, cualquier, la sexta. ajá, entonces cuando dice permisos y licencias de forma genérica, incluye todos los permisos, pero tú puedes agregarle permisos de uso del suelo para que quede más expreso. Ok, Doc, vale, gracias. ¿Qué otra inquietud tienen? Bueno, no habiendo más inquietudes, voy a finalizar aquí nuestro taller.